Cordial saludo a nuestra docente Andrea Alarcón y a nuestros demás compañeros. Expondremos la temática El Poder Constituyente, debates de la Colombia contemporánea. Bueno, vamos a hablar de cuándo surgieron los tribunales constitucionales, pero antes vamos a definir de una manera muy corta qué es un tribunal constitucional. Es un organismo independiente del Estado cuya principal función es garantizar la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de sus normas por parte de todos los poderes públicos. Esa es la definición muy básica de lo que es un tribunal de constitución. Ahora bien, todo comienza a principios del siglo XX, aunque en 1803 en Estados Unidos, la Corte Suprema asumió el poder de controlar la constitucionalidad de las leyes en el famoso caso Marbury versus Madison. Pero los tribunales constitucionales como institución separada surgieron muchos años después. El primer tribunal constitucional en el sentido moderno fue creado en Austria en 1920 gracias al jurista Hans Kelsen. La idea que él tenía era que fuera un órgano independiente que velara por el cumplimiento de la Constitución y anulara cualquier ley que la contradijera. A diferencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es pues parte del sistema judicial ordinario, los tribunales constitucionales están fuera de él y tienen funciones específicas, por ejemplo, revisar leyes, resolver conflictos entre poderes del Estado y garantizar los derechos fundamentales. Este modelo se expandió por toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, influyendo en países como Alemania, Italia, España, y hoy muchos países del mundo cuentan con un tribunal constitucional o una Corte Suprema con funciones similares. En resumen, para concluir, los tribunales constitucionales surgieron en Austria en 1920, pero su influencia y su poder se han expandido enormemente, convirtiéndose en pilares esenciales de la democracia moderna. Hoy hablaremos qué tribunales constitucionales hay en Europa. El Tribunal Constitucional de Austria, Tribunal Constitucional Alemán, Tribunal Constitucional de España, la Corte Constitucional Italiana, el Tribunal Constitucional de Portugal y el Consejo Constitucional de Francia, que aunque no es un tribunal constitucional clásico, tiene competencias y equivalentes. Son los que conforman son los tribunales que hay en la Constitución de Europa. Hablaremos lo que es un aporte de cada uno de los tribunales. El Tribunal de la Constitución de Austria protege los derechos fundamentales de los ciudadanos, garantiza la protección de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución austriaca. El Tribunal Constitucional alemán es el encargado del control de la Constitución de las leyes de la República Alemana. Ese es como el que garantiza que las leyes sean de acorde a las necesidades del pueblo. Y el Tribunal Constitucional de España, que garantiza la supremacía de la Constitución y su acatamiento por parte de los poderes públicos, ya que pues cada poder tiene sus diferentes leyes. La Corte Constitucional Italiana controla la constitucionalidad de las leyes y resolver conflictos entre los poderes del Estado y entre el Estado y las regiones, ya que cada una de sus regiones pues tiene sus diferentes puntos de vista o sus aportes, sus necesidades y pues evita que hayan conflictos entre el Estado y las regiones. Y el Tribunal Constitucional de Portugal
revisa la constitucionalidad de las leyes recientes que sean aprobadas, que cumplan la necesidad del pueblo. Por lo mismo es que son los encargados de aprobarlas. El Consejo Constitucional de Francia, que aunque no es un tribunal constitucional clásico, tiene competencias equivalentes, principalmente controlando la constitucionalidad de las leyes y regulando el funcionamiento de los poderes públicos. Ya que pues muchas veces el poder público pues como que no equilibra la necesidad de cada uno de los usuarios, sino pues como que es como al bien del propio gobierno más no del pueblo. Espero pues que les haya quedado un poco claro de lo que de lo que son las clases de constituciones que representan a Europa. El día de hoy les voy a hablar sobre los tribunales constitucionales en América Latina. Estos tribunales tienen una función muy importante, se encargan de revisar que las leyes y decisiones de los gobiernos no vayan en contra de la Constitución, es decir, ayuden a proteger los derechos fundamentales de las personas y mantener el equilibrio entre los poderes del Estado. En América Latina varios países tienen tribunales constitucionales especializados, ¿verdad? Mientras que otros asignan esa función a su Corte Suprema. Por ejemplo, en Colombia tenemos la Corte Constitucional que fue creada por la Constitución del 1991. Esta Corte se dedica a proteger los derechos fundamentales, revisar leyes y decidir sobre temas muy importantes para la ciudadanía. En Perú el Tribunal Constitucional cumple un papel parecido. Fue creado en el año del 93 y tiene la tarea de controlar la constitucionalidad de las leyes y resolver conflictos entre poderes del Estado. En Chile existe un tribunal constitucional desde el año 1970. Allí revisan si las leyes se ajustan a la Constitución antes de que entren en vigencia, lo que ayuda a prevenir abusos de poder. Un caso interesante es el de Bolivia, donde existe el Tribunal Constitucional Plurinacional. Este tribunal tiene un enfoque distinto, porque además de proteger la Constitución, también reconoce la diversidad cultural del país y toma en cuenta las normas y costumbres de los pueblos indígenas. En países como Brasil, Argentina, no hay un tribunal separado, en cambio. Su Corte Suprema o Supremo Tribunal Federal cumple con esa función. En Brasil, por ejemplo, el Supremo y Tribunal Federal tiene un rol muy importante en la política y la defensa de la democracia. En resumen, ante todo esto, aunque cada país tiene su propia forma de organizar este control, todos buscan el mismo objetivo, el cual es defender los derechos humanos y garantizar que los gobiernos actúen dentro del marco legal. El día de hoy vamos a hablar sobre el punto E, sobre eh, los tribunales constitucionales. Vamos a hablar primero de la Corte Suprema de Justicia, la cual está en el periodo desde finales del siglo XIX hasta 1991. En ella podemos hablar que tenía unas funciones de ejercer control de constitucionalidad sobre las leyes. También resolvía demandas de inconstitucionalidad y acciones públicas contra las leyes en los casos previstos de la antigua Constitución de 1886. No existía en ese entonces un tribunal constitucional especializado. La Corte Suprema, como máximo órgano judicial, absorbía esta competencia. Después hablamos del Consejo de Estado, del cual podemos decir que es un control, digamos, de actos administrativos, periodos del siglo XIX hasta la actualidad, y las funciones constitucionales, aunque no es un tribunal constitucional, el Consejo de Estado ha ejercido el control de constitucionalidad y legalidad de actos administrativos, especialmente decretos del Poder Ejecutivo con fuerza de ley, como los decretos con fuerza de ley dictados en estados de excepción, y también que emite conceptos
sobre constitucionalidad en algunos casos a solicitud del presidente de la República. Finalizando, podemos hablar de la Corte Constitucional, digamos que es desde 1991. Esto se crea en este año. Es un tribunal especializado y autónomo en materia constitucional y tiene como función principal guardar la integridad y supremacía de la Constitución. Entre sus funciones se destacan el control constitucional automático de las leyes estatutarias. Hablamos de revisión previa de tratados internacionales y leyes que los aprueben y decidir sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos de estado de excepción. También podemos hablar de revisión de tutelas cuando involucran derechos fundamentales. A través de la historia, estos tribunales han ejercido esas funciones y es como la trascendencia, por así decirlo, de nuestra historia en cuanto a los tribunales constitucionales. Muchas gracias. A mí me corresponde exponer qué es la Corte Constitucional en Colombia. A lo largo de esta exposición hemos visto qué tribunales constitucionales existen en el mundo, cómo surgieron y cuáles han existido en Colombia. Pero antes de entrar en este último punto, vale la pena recordar brevemente qué son. Ahora bien, los tribunales constitucionales son órganos encargados de garantizar que las leyes y los actos del Estado respeten la Constitución, protegiendo así los derechos fundamentales y el equilibrio de poderes. Con eso claro, ahora sí veamos qué es la Corte Constitucional en Colombia. ¿Qué es la Corte Constitucional? Bueno, la Corte Constitucional es el máximo órgano de control constitucional en Colombia. Una de las características, por supuesto, es que fue creada aquí en Colombia en 1991. Una carta política que marcó un antes y un después en nuestra democracia. Al poner en el centro los derechos fundamentales, la participación ciudadana y el equilibrio de poderes. Es válido mencionar que la Corte Constitucional es un órgano especializado e independiente. Interpreta, como lo mencionamos, y protege los derechos fundamentales. Este tribunal forma parte del modelo de jurisdicción constitucional concentrado, es decir, que es un órgano especializado que tiene la responsabilidad de garantizar la supremacía de la Constitución. Y en ese sentido, su función principal es velar por que todas las leyes, actos y decisiones del Estado se ajusten a lo que dice la Constitución. Una de sus funciones más importantes es el control de constitucionalidad de las leyes. Esto significa que revisa si las normas aprobadas por el Congreso respetan los principios constitucionales. También que revisa las tutelas y especialmente cuando se trata de proteger los derechos fundamentales. Entonces vemos que controla los actos del Congreso y también podemos mencionar que los del presidente. ¿Por qué es importante la Corte Constitucional? La creación de la Corte Constitucional fue una respuesta a los grandes debates de la Colombia contemporánea, como garantizar los derechos humanos, como proteger a las minorías, evitar abusos del poder político. Es decir, surgió del poder constituyente del pueblo colombiano, que en 1991 exigía una nueva forma de poder relacionarse con el Estado. En resumen o en conclusión, la Corte Constitucional de Colombia no solo interpreta la Constitución, sino que también la protege, la actualiza y la pone en acción, siendo un actor clave en los debates sociales, políticos y jurídicos más importantes del país. La Corte Constitucional traduce el poder del pueblo en decisiones jurídicas. Proteger la Constitución es proteger nuestros derechos.